El día de hoy tenemos una invitada que para los momentos que estamos viviendo en la Universidad del Valle a raíz de el asesinato condenable y horrible de Cirlei López Loaiza en la sede de Palmira, hemos invitado a la profesora Alba Nubia Rodríguez. Ahora es directora del doctorado en paz, es una doctora de la Escuela de Trabajo Social. Hizo una muy buena investigación hace ya unos años, en el 2017 y 2018, que fue Violencias basadas en género, percepciones con base a un ejercicio de cartografía social. Hemos leído ese documento que es extraordinario, que circula y que hay que retomarlo, y te agradezco, profe Alba Nubia, de estar aquí con nosotros. Y empecemos por que nos cuentes qué significó hacer ese estudio en el 2017, sobre todo porque tú estuviste al frente de ese estudio con la profesora María Eugenio Barra y Susana Matallana, y porque a partir de ahí la universidad comenzó a tener ya una política de género que se llevó al superior, al académico. Digamos, lo que sucedió en el 2017 y 2018, yo lo plantearía ya como un punto de llegada. En el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad, comenzamos en el 2015 a plantearle a la universidad la necesidad de tener una política y un protocolo de atención a las violencias basadas en género. Es en julio del 2015 cuando el Consejo Superior aprueba que el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad coordine la formulación de la política. Y en el 2017, la universidad dispone de los primeros recursos para que se pudiera iniciar esa formulación. De igual manera, con las profesoras que hacíamos parte del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, nos presentamos a una convocatoria de Colciencias, la convocatoria 070, donde nos financian un proyecto de investigación sobre género y construcción de paz, y lo hacemos aquí en la universidad. Producto de esos dos momentos, entonces está un primer diagnóstico de las violencias basadas en género que estaban sucediendo en la universidad, y también la cartografía a la que usted se refiere. En ese momento lo que hicimos fue tipificar a partir de la percepción de les estudiantes, de trabajadores, del personal de vigilancia, cuáles eran los espacios seguros y cuáles los espacios inseguros en los dos campus, en Meléndez y en San Fernando. Pero la cartografía no quedó allí. Trabajamos en Palmira, Tuluá, Buenaventura, Cartago, Zarzal, norte del Cauca. Se ratifican y donde se identifican que en la universidad hay espacios de peligro, hay espacios de riesgo para que ocurran violencias basadas en género. Ese es un insumo para la formulación de la política, que fue muy importante en su momento. Las definiciones clásicas de las violencias basadas en género, como están sucediendo en la universidad, de qué tipo son estas violencias, entonces hacen una caracterización muy detallada. Violencia sexual, acoso, acoso psicológico, manoseo y sobre todo espacios de la universidad patriarcalizados, es decir, espacios donde se ejerce dominio a los cuerpos de las mujeres, especialmente en los CDU. También en ese momento se marcaron algunos salones de clase en todas las sedes. Y algo que fue muy importante y que nos llevó a debate también a nosotras mismas es que los alrededores de la universidad se marcaba el robo, también donde las mujeres eran muy agredidas por ese robo. De igual manera, la falta de iluminación en algunos espacios de las distintas sedes. Siendo en ese momento del 2019 la tipología de violencia más recurrente el acoso sexual, tanto entre estudiantes como de parte de algunos profesores hacia estudiantes, mujeres, y también hacia personas con identidades de género no hegemónicas.
Digamos que esos resultados fueron muy, muy importantes para retomar las 6 líneas de formulación que componen la política. Yo creo que en eso vale la pena que tú nos expliques pues, los problemas más comunes que se dan en nuestra universidad en esto. La formulación, el protocolo y las 6 líneas que implican la política, la mayor dificultad que tienen son 2. Uno, su implementación, y 2, que aún no se hace monitoreo, evaluación, seguimiento de qué ha pasado tanto con esas 6 líneas, qué se ha logrado implementar y cómo ha funcionado el protocolo. Se han hecho, digamos, acciones muy importantes de sensibilización y formación con el curso, con la asignatura de género, pluralidad y diversidades, con la misma formulación del protocolo, pero desde mi punto de vista hace falta algo que es muy importante y que está considerado en una de las líneas de la política, que es la línea de institucionalización, y es que el protocolo pueda tener, y lo digo en las palabras de la vicerrectora de bienestar de la época, pueda tener dientes. Entonces tenemos unos estatutos de estudiantes, de profesores, de posgrados, de trabajadores y administrativos, donde en ninguno se considera que las violencias basadas en género son una falta, ni una falta grave, ni una falta gravísima, simplemente no está. Y en segunda medida, si en esos estatutos se incluye esto como falta, pues esto nos da unos códigos de conducta que ya existen desde 1980 en las universidades norteamericanas, posteriormente en las europeas, y son códigos de conducta que quienes trabajamos en las universidades debemos comprometernos, ¿no? Y tienen que ver con la regulación de las relaciones que establecemos entre nosotros, con los estudiantes y con todos los estamentos de la universidad. Yo creo que hace mucha falta esos códigos de conducta que entren a regular el tipo de relaciones. Esto es muy claro en las distintas universidades. En Harvard, los contratos de los profesores tienen esta cláusula, ¿no?, sobre la prohibición de relaciones afectivas con los estudiantes, o sea, es causa de destitución. En América Latina, en el 2019, la UNAM tuvo que adoptar estos códigos de conducta, pues porque también tuvo una crisis muy significativa por violencias basadas en género. En Colombia, la Universidad de Caldas también tuvo que hacerlo. La Universidad de Antioquia, de igual manera. Creo que nosotros debemos avanzar en esa línea de acción que está en la primera línea que considera la política de género. Bueno, y en el tema de crear una cultura que cambie, dijéramos, la inercia de una cultura patriarcal, machista, hay que decirlo con todas las letras. No somos exentos de esa realidad. Eso es lo que está cambiando. Y creo que estas crisis muestran alternativas que hay que tomar. Y yo creo que en eso de la cultura, hacer cursos, conferencias, la oferta que se ha hecho en la universidad, para que nos hables de esta experiencia, lo que eso ha significado, y yo creo que tiene que ampliarse, incluso volverse como una asignatura obligatoria para el que ingrese a la universidad. Vuelvo a la política. La política tiene 3 pilares que son fundamentales. La prevención, que se da fundamentalmente a partir de las acciones pedagógicas con todos los estamentos, y ahí es donde nace el curso Género, Pluralidad y Diversidades. Y nace como un curso de formación general, es decir, que todos los estudiantes de todos los programas deben hacer ese curso. De igual manera, cuando se inició la implementación de la política y también en la formulación, teníamos en el centro lo que se llamaba los miércoles de género, y siempre había una actividad para toda la universidad, y cuando ya comenzamos a trabajar con las sedes, pues también se hacía en las sedes. Creo que esto también, digamos, ha venido diluyéndose y es supremamente importante en la prevención. En la atención no solo implica la parte punitiva, somos una entidad educativa.
Y también nos implica trabajar, pues, con las víctimas, pero también con los victimarios. Y en la atención, algo que ha sido muy importante en otras universidades es la reparación y no repetición. Hace mucha falta, digamos, las acciones de reparación y no repetición. Digamos, es fundamental que en la Universidad del Valle hoy no solo hayamos corrido el velo de la ignorancia con relación a las violencias basadas en género, sino que también hagamos un acto de reparación y no repetición simbólico, fuerte, que contribuya a ese cambio cultural. Bueno, hemos conversado aquí con la profesora Albanubia Rodríguez, que hoy es directora del doctorado en paz, fue en una época directora del Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad, hablando de un tema tan candente en este momento en Univalle, que es el tema de las violencias basadas en género, que nos tiene, dijéramos, en una crisis que como todas va a encontrar salidas. Esta es una comunidad dinámica, rica y creativa. Bueno, ojalá la Universidad del Valle pueda continuar trabajando a favor de una sociedad distinta y libre de feminicidio.